continuar donde lo dejamos. Os recuerdo que en la clase anterior estuvimos viendo la principal obligación del tomador, que se concreta en el pago de la prima, ¿vale? Y distinguíamos entre el pago de la primera prima o prima única y el pago de primas sucesivas. Y veíamos que en ambos casos el incumplimiento por parte del tomador exigía dos cosas. Una es que no se haya efectivamente satisfecho la cantidad y, en segundo lugar, en ambos casos que existiera culpa por parte del tomador. Y veíamos que la gran diferencia que existe entre uno y el otro régimen es que la obligación del pago de la primera prima surge tras la perfección del contrato, mientras que en la renovación del contrato existe un mes de suspensión mediante el cual en cualquier momento el tomador puede pagar la prima sin que se haya producido ninguna interrupción en la cobertura. Bien, dicho esto, entramos en el segundo gran deber. En este caso, bueno, no es una obligación, es un deber por parte en el lado del tomador, que es el relativo a la declaración de riesgo. En materia de declaración de riesgo hay dos momentos distintos que generan dos deberes distintos. El primero es el que se contiene en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro y es el que se ocupa de la declaración precontractual de riesgo. Es decir, como veíamos el otro día, en la solicitud se ha de acompañar una serie de información, ¿vale?, para que el asegurador pueda valorar sobre si le interesa o no asumir ese riesgo y también establecer las condiciones, sobre todo las económicas, de asunción del riesgo. Pues hay veces que la compañía en ningún caso va a asumir ese tipo de riesgo. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la época de la crisis financiera del 2008, las aseguradoras de crédito no querían asegurar ninguna empresa que se dedicara a actividades relativas a la construcción. Y en ocasiones la compañía sí que está dispuesta a asumir el riesgo, pero imponiendo determinadas condiciones o exigiendo una prima superior o, si ven que el riesgo es inferior, pues una prima más reducida. Entonces, en función de la intensidad del riesgo, podríamos decir, la compañía ponderará si le interesa, si no le interesa y en qué condiciones asegura. Bien, este deber debe de ser cumplido por el tomador, aunque hay en algunos supuestos en los que es el asegurado el que va a tener que cumplirlo. Pensemos, por ejemplo, en un seguro que contrata el empresario como tomador para asegurar a sus trabajadores en asuntos de, por ejemplo, de seguros de salud. Bueno, en ese caso, el empresario no conoce las concretas circunstancias de salud del asegurado y es el asegurado el que debe de proceder a cumplimentar el cuestionario y satisfacer este deber. Lo que sí que está claro en nuestro derecho es que este deber se encuentra circunscrito a la contestación del cuestionario que la compañía aseguradora tiene la facultad de imponer al tomador. ¿Qué quiero decir con ello? En primer lugar, que es una facultad, es decir, que la compañía aseguradora puede no querer conocer las circunstancias del riesgo. Por ejemplo, esto ocurre en seguros de vida de muy poca cuantía. Y decís, hombre, ¿y por qué? Digo, porque aquí el riesgo se distribuye en una masa tan grande de asegurados y con unas primas tan pequeñas, por una cuantía tan pequeña que no es rentable ni siquiera valorar esa posible circunstancias de salud. Bueno, pues si no hay cuestionario, el tomador ha satisfecho el deber sin que la compañía aseguradora le pueda luego alegar incumplimiento del mismo. Si hay cuestionario, el incumplimiento del deber exige cuanto menos que concurra negligencia por parte del tomador. Es decir, que si el tomador contesta algo, bien porque lo desconoce o bien porque lo contesta mal porque no lo sabe, ¿vale? En ese caso no hay incumplimiento, ¿vale? Bien, en cuanto a los efectos del incumplimiento, el legislador distingue en si se descubre por parte de la compañía antes del siniestro
o con ocasión del siniestro. Si la compañía aseguradora tiene conocimiento de que se ha producido el incumplimiento del deber antes de que acontezca el siniestro, dispone de un mes para ejercitar el derecho de rescindir el contrato, ¿vale? Mientras que si lo hace con ocasión del siniestro, aquí el legislador distingue entre si ha habido dolo o culpa grave por su parte. En ese caso se aplica lo que se conoce como una regla de equidad. Es decir, si no ha habido dolo o culpa grave, la indemnización que le corresponde abonar a la compañía aseguradora se debe reducir en la misma proporción, ¿vale?, que existe en la diferencia de prima. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy de vuestra edad, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el rango de edad y el sexo de la mayor siniestralidad de seguros de coche, del seguro obligatorio del automóvil en España? ¿Alguien se anima? ¿Cuál es el rango de edad de mayor? ¿Hombre menor de 26? No. Alejandro, adelante. No, iba a decir eso, que hombre entre 18 y 25 años. No. ¿Alguien más? ¿Nadie se anima? Pues voy a deciros que el rango de mayor siniestralidad es mujeres entre 45 y 55 años. Y preguntaréis, hombre, ¿cómo es posible que las mujeres entre 45 y 55 años, que siempre se ha dicho que son las más prudentes, tienen el mayor rango de siniestralidad? Porque no. Esto tiene su fundamento y lo vais a entender enseguida. Porque como en España el dar de alta a los hijos implica un incremento de la prima importante. Si yo declaro que efectivamente, como vosotros habéis dicho, hombres de menos de 27 y con menos de 3 años del carnet, es el espectro de mayor riesgo. Pero como eso implica un incremento de la prima, porque al declarar el riesgo la compañía entiende que debe de pagarse una prima muy superior, las madres españolas no declaran que los niños y las niñas también, porque también hay niñas, no los declaran de alta en las pólizas y tienen los siniestros. Bien, si la compañía aseguradora descubre, ¿vale?, el accidente que lo ha tenido el niño o la niña, ¿vale? Si se considera que ha habido dolo o culpa grave, pues el asegurador puede llegar a quedar liberado. Si se considera que no ha habido dolo o culpa grave, ¿vale?, en ese caso se aplica una regla de equidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si la madre tiene que pagar por el seguro, pongamos el ejemplo, 100, pero el seguro tiene un coste, si se incluye al niño o a la niña, de 200, eso significa que hay que aplicar una regla proporcional de tal manera que prácticamente, como hay un incremento del 100%, llevaríamos, o pongamos que son 195 para que no sea la cantidad exacta, quiere decir que la compañía aseguradora solo pagaría el 5% de la indemnización de vida, porque teniendo derecho a cobrar 200 solo había cobrado 100. Entonces se aplica una regla de equidad, ¿vale? Es decir, se calcula la prima que ha pagado, la prima que debería de haber pagado, se calcula el porcentaje y en función de eso se reduce la indemnización de vida. Bien, eso en cuanto al momento precontractual, ¿vale? También este deber de declaración del riesgo existe durante toda la vigencia de la póliza. Bien, si se produce, por tanto, una modificación de las condiciones del riesgo, debe de comunicarse a la compañía aseguradora. Aquí están obligados tanto el tomador como el asegurado y el legislador no prescribe un plazo concreto, dice tan pronto como le sea posible, ¿vale? Por lo tanto, no tiene que ser inmediato, pero no debe de demorarse. ¿Qué circunstancias han de comunicarse? Bueno, aquí ya ha habido una
una clarificación, incluso por parte del legislador, y está claro que es las circunstancias que se preguntaron con carácter previo a la perfección del contrato. Es decir, que las mismas cosas que están en la declaración precontractual tienen que comunicarse posteriormente. Lo que pasa es que también os digo, esto no es fácil, porque a veces nos olvidamos. Pongamos, por ejemplo, que en un seguro de salud, en un seguro de vida, por ejemplo, hayamos tenido alguna enfermedad. Bueno, pues a lo mejor habría que comunicar alguna cuestión a la compañía aseguradora en función de cómo esté definido, ¿vale? Por lo tanto, aunque el tema del vida no es un buen ejemplo, ¿no? Ahí no es un buen ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, en ocasiones se nos olvida cuáles son las cosas que se preguntaron y aquí podría haber una agravación del riesgo no comunicada. Bien. Una vez se comunica la agravación del riesgo, la compañía aseguradora puede hacer dos cosas. En primer lugar, solicitar una modificación del contrato, es decir, oye, yo quiero seguir asegurando, pero con un incremento de la prima del 30%, del 40% o de la cuantía que sea, o si a la compañía aseguradora no le interesa continuar, puede también dar por resuelto el contrato. Si el incumplimiento se produce y se detecta con ocasión del siniestro, ¿vale? Si ha habido mala fe, el asegurador queda liberado de la prestación. Si solamente ha habido culpa, entonces se aplica la regla de equidad, que vuelve otra vez a ser lo mismo. Prima pagada, prima que se debería de haber abonado y en función de eso se aplica un porcentaje de reducción de la indemnización. Bien, hasta aquí voy bien, ¿me seguís bien? Vale, genial, gracias. En cuanto a el resto de deberes que tiene que asumir, que tiene que cumplir el tomador y el asegurado, el siguiente es el tema de la minoración de las consecuencias del siniestro. Esto recae sobre el tomador y sobre el asegurado, indistintamente, dependiendo de quién tenga la inmediatez con el riesgo, normalmente va a ser el asegurado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el comportamiento esperado por parte del tomador y del asegurado? Limitar el alcance del siniestro y reducir sus consecuencias económicas. Limitar el alcance del siniestro. Si se está quemando una nave industrial, pues proceder a llamar inmediatamente a los bomberos, utilizar los extintores para que el alcance del siniestro sea el menor posible. Y reducir sus consecuencias económicas, pues que una vez ha sido parado el incendio, adoptar las medidas para evitar que la mercancía se degrade o sea robada. Imaginémonos que, por ejemplo, se ha quemado la puerta, pues establecer medidas para que nadie pueda acceder a las instalaciones y robar o hurtar, porque no hay fuerza, la cosa sería hurto, las mercancías. Si se produce un incumplimiento con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegurador, dice el legislador, utiliza esta palabra, la manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegurador, en ese caso el asegurador queda liberado de la cobertura y por lo tanto no tendría que indemnizar. Ahora, fuera del supuesto anterior, que suele ser lo más habitual, en ese caso se produce una reducción de la prestación en la proporción oportuna. ¿En qué proporción? A la importancia de los daños y al grado de culpa del asegurado, ¿vale? Del asegurado. El último gran deber es el de declaración del siniestro, ¿vale? Una vez concurren unos hechos que pueden dar lugar a la cobertura de la compañía aseguradora, el tomador, el asegurado o si existe el beneficiario, tienen que comunicar esa circunstancia, ese hecho a la compañía aseguradora. Para ello, el legislador establece un plazo de 7 días. Esto ahora os parecerá un plazo exagerado. En el momento que surge la ley, que no había las mismas comunicaciones que hay ahora, era un plazo amplio, pero no tan exagerado, ¿vale? Pero bueno, el legislador dice 7 y dentro de esos 7 se entiende cumplido el deber de declaración del siniestro. ¿Qué es lo que ha de declararse? Que ha acontecido un hecho que se piensa que está cubierto por la compañía. Simplemente eso, para que la compañía pueda adoptar las medidas
que considere pertinente, dar instrucciones en el tema de aminoración del siniestro, establecer las cautelas que considere necesario y recabar la información con posterioridad que considere pertinente. El incumplimiento, en este caso, da lugar a una indemnización de daños y perjuicios que haya ocasionado la demora en la comunicación. Por lo tanto, este deber, llamo la atención sobre vosotros, no permite a la compañía aseguradora el eludir el pago de la indemnización. Simplemente, si se le han generado daños y la compañía demuestra que existen daños por esa demora en la comunicación, en ese caso habrá que indemnizarlos. Pero no queda liberada por el hecho de que no se le haya comunicado en plazo la indemnización. Y luego, el mismo artículo, el artículo 16, que es el que habla de la declaración del siniestro, dice que una vez comunicado el siniestro, el asegurado deberá de proporcionar aquella información complementaria que la compañía aseguradora le solicite. Bien, estas son, hasta aquí hemos visto los deberes y obligaciones del tomador asegurado. Ahora nos situamos en la otra parte de la relación aseguradora y vamos a ver cuáles son las obligaciones y deberes del asegurador. Como parece también obvio, no hace falta estudiar la carrera para tener esto claro, la principal obligación del asegurador es el cumplimiento de la prestación convenida cuando acontece el siniestro. Bien, por tanto, para que surja esta obligación, y esto sí que requiere precisión desde el punto de vista de la técnica jurídica, es necesario acreditar tres cosas. En primer lugar, la existencia de un contrato válido y eficaz. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. La primera es mediante la póliza. La segunda es mediante el recibo del pago de la prima. En ocasiones hará falta las dos, porque si se ha producido una prórroga del contrato, hará falta la póliza y el abono de la prima del periodo en el cual se ha producido el siniestro. Por lo tanto, si el día de mañana tenéis que plantear una reclamación contra la compañía, esta es la primera circunstancia que tendréis que tener claro, que tengamos la póliza y cuanto menos el pago de la prima del periodo durante el cual se ha producido siniestro. En segundo lugar, ha de acreditarse que se ha producido un hecho amparado en la cobertura del contrato de seguro. Bien, aquí también dependerá de la interpretación muchas veces que se haga de la póliza y de lo que ya vimos de el control de incorporación, del control de contenido. Es decir, que la póliza ha de cubrir el siniestro después del proceso de interpretación y de incorporación del que hablamos en la clase de la semana pasada. ¿Vale? Por tanto, primero, el contrato es válido y eficaz. En segundo lugar, se ha producido un hecho que, según las estipulaciones contractuales, está cubierto. Y en tercer lugar, la compañía aseguradora puede quedar liberada si concurre alguna circunstancia que extingue el derecho del asegurado. Las hemos visto ya, las más fundamentales las hemos visto ya. Que se haya incumplido mediando dolo o culpa grave el deber de declaración del riesgo, el deber precontractual, que se haya incumplido el deber de comunicación de la grabación del siniestro. Sobre todo, aquí el artículo más trascendente es el artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro, que establece que quedarán excluidos aquellos siniestros causados mediando mala fe en el asegurado. ¿Por qué? Porque el seguro, lo hemos dicho, es un contrato aleatorio, depende del riesgo, no puede depender de la voluntad de la persona. Por lo tanto, cuando el siniestro haya sido causado mediando mala fe por parte del asegurado, ese siniestro queda excluido. Esto en la práctica tiene muchísima trascendencia, muchísima trascendencia. Pensemos, por ejemplo, en siniestros, por ejemplo, aunque aquí hay algunas especialidades que veremos en su momento por el tema de la acción directa, pensemos en siniestros causados dolosamente por el asegurado. Por ejemplo, me viene a la cabeza un caso un
poco, en fin, vamos a decirlo así, oscuro, lúgubre, en el que el novio esperó, el antiguo novio, la antigua pareja de una mujer, esperó a su antigua pareja a la salida de las fiestas del baile, las fiestas del pueblo, y la atropelló reiteradamente con el vehículo. Bien, en ese caso se discutió si ese siniestro estaba amparado o no por la cobertura del seguro. En ese caso, bueno, lo veremos en su momento. Os anticipo que la jurisprudencia del Supremo estableció que la compañía aseguradora debería de pagar, pero tendría derecho de repetición contra el asegurado. Bien. ¿A qué se compromete la compañía aseguradora? La compañía aseguradora puede estar obligada a 3 cosas. Lo más habitual es que lo que se comprometa es a abonar una cantidad de dinero. ¿Vale? Ya vimos también las diferencias que existen entre los seguros de indemnización y de suma, pero en cualquier caso, sea una cosa o sea la otra, sea una indemnización, sea una cantidad tan alzada o sea una cantidad en forma de renta, en cualquiera de los 3 casos estamos hablando de dinero. La forma característica, bueno, característica no sería la palabra, la forma habitual de cumplir su prestación el asegurador es mediante el abono de una cantidad dineraria. Pero luego existen otras 2 posibilidades. La primera es que exista se haya acordado una prestación in natura. Aquí estamos hablando, lo dice el artículo 18, de aquellos supuestos, aquellos siniestros en que la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado lo consienta. La forma más habitual en el mercado de este tipo de prestación son las reparaciones en el hogar. ¿Esto qué significa? Que si se produce un incendio en el hogar, la compañía aseguradora, está establecido en el seguro, tiene la facultad de ofrecerle al asegurado la posibilidad de que le reparen. Entonces, es la compañía la que asume el coste de la reparación. De esa manera, el asegurado también se beneficia de que le prestan el servicio directo, porque a veces que te den el dinero, pues no es lo que tú realmente necesitas que te arreglen la cosa. Entonces, la compañía te proporciona el servicio. Bien, aquí estamos hablando de que es la compañía la que repara, pero se diferencia de la siguiente, que es la prestación de servicios, en que la prestación, en principio, es una suma de dinero, pero como el daño lo permite y el asegurado lo consiente, la compañía sustituye la prestación en una cuantía económica por la reparación, por la prestación in natura. Y, en tercer lugar, están los seguros de prestación de servicios, en los cuales la obligación de la compañía reside única y exclusivamente en prestar el servicio comprometido. Hablábamos aquí que los 2 más habituales en el mercado son el seguro de decesos, en el que la compañía lo que te va a prestar son los servicios funerarios, no te va a dar un dinero. Si te mueres y te dan un dinero, es un seguro de vida, no es un seguro de decesos. El seguro de decesos es un seguro en el que el riesgo asegurado es la vida, pero la prestación comprometida es un servicio, que es el servicio funerario. Y el otro, también muy habitual en la práctica, es el de asistencia en viaje o en carretera. El coche se queda tirado y me envían la grúa para llevarse el coche. No me van a abonar una cantidad, sino que me van a proporcionar el servicio. Sí, Noelia, adelante. Sí, adelante. Perdona, has comentado que el asegurado en las prestaciones in natura es el que decide si prefiere la cuantía o no. ¿Y eso está estipulado en el contrato o se decide cómo funciona eso? Depende. Hay veces que ya en el contrato estás aceptando esa posibilidad, ¿vale? El seguro de incendio, ¿vale? Es un seguro que la ley habla directamente de que lo que te van a pagar es una cuantía de dinero, ¿vale? Pero tú en el contrato puedes anticipar ese consentimiento. En otras ocasiones la póliza lo admite que se decida con posterioridad. Ahí depende de lo que hayas establecido en la póliza.
Lo digo porque a veces la compañía, hombre, le suele ser rentable porque a la larga, como luego aprietan más a los que dan el servicio, suele pagar menos dinero, ¿no? Tiene el tema más controlado y de esa manera le interesa. Pero hay veces que también les interesa, te digo porque esto lo he hablado algunas veces con las compañías aseguradoras y claro, todo el mundo está pensando en Valencia, en Madrid, Barcelona, donde hay posibilidades de reparar. Pero si tienes un cliente que está metido en un pueblecito, pongamos aquí en Valencia, en un pueblo que está por ahí por la zona de Sports o en la provincia de Castellón, pueblos interiores, a lo mejor ahí mandar a una reparación le sale muy caro porque tienen que salir de Castellón, les cobran el desplazamiento. Entonces depende de cómo esté configurada la póliza, ¿vale? No tiene por qué ser, no hay una solución previa. Lo que diga la póliza es lo que se aplica, ¿vale? Bien, y llegamos al momento central del régimen jurídico en esta cuestión, y es cuándo la compañía aseguradora debe de cumplir su prestación. Bien, aquí el legislador concede a la compañía aseguradora un tiempo para decidir si debe pagar o no, es lo que llamamos el ante beatur, es decidir si tiene que asumir el siniestro o no, y también le concede un tiempo para determinar, en el caso de que asuma que tiene que pagar, la cuantía, la determinación del cuánto. ¿Por qué? Porque la compañía recibe la declaración de siniestro, tiene derecho a pedir información y a partir de ahí es cuando va a tener elementos de juicio para fundar su decisión de si asume o no el siniestro, y luego también a veces asume el siniestro, pero liquidar los daños en ocasiones no es sencillo. Hay muchas veces que es muy fácil. Si te han robado un móvil, pues está claro que te han robado el móvil y ya está. Pero hay veces que cuando son siniestros, por ejemplo, en los que hay, por ejemplo, involucrados daños por agua, hasta que no se seca, pues no se sabe la humedad si ha llegado más o menos, y hay que esperar un plazo para ver exactamente cuál es el alcance de los daños. Bien, por lo tanto, el deber de la obligación de indemnizar, y esto es la primera idea que me gustaría que tuvierais clara, no surge inmediatamente después del siniestro, sino que la compañía tiene un plazo para decidir. Ahora bien, la compañía que tiene ese plazo, dice el legislador, que deberá abonar la indemnización tan pronto como sea posible. Vale, bien. El típico concepto jurídico indeterminado que no sabemos muy bien a qué se refiere. Aunque también es verdad que es más fácil determinar si se debe o no se debe en un seguro de vida y la cuantía, porque está pactada en la póliza. Una persona puede estar muerta, pero no puede estar un poco muerta. O está muerta o no está muerta. Y una vez está muerta, pues la cuantía está pactada en la póliza, no hay que discutir mucho más. Eso no tiene nada que ver con un siniestro en el que haya habido un incendio en una factoría de 500 metros, una fábrica de 500 metros cuadrados, o 600 o 1000 o 3000 metros cuadrados, con maquinaria, con mercancía, etcétera. ¿Vale? Por eso el breve es muy amplio, pero tampoco es arbitrario. Pero el legislador lo que sí que nos dice es decir, bueno, usted tiene un tiempo, hágalo lo antes posible, pero en cualquier caso, y este es el primer plazo, a los 40 días desde la declaración del siniestro, aquí el legislador está hablando de plazo inicial, la declaración del siniestro, ¿vale? 40 días desde la declaración del siniestro, el asegurador debe de decidir si asume o no asume el siniestro. Y si asume el siniestro, ¿vale? Si asume el siniestro, debe de pagar el mínimo conocido. Por lo tanto, el tomador o el asegurado declaran el siniestro. A partir de ahí, el asegurador recaba información y con esa información decide si paga o no paga. Plazo máximo para decidir si asume el siniestro, 40 días. Y ahí tiene que o rechazar o asumir. Y si asume, debe de pagar lo que el legislador conoce como, lo que el legislador define como mínimo conocido. En la práctica, ¿qué es el mínimo conocido? El mínimo conocido es la peritación efectuada por la compañía aseguradora. ¿Vale? Aquí también es verdad que en la práctica la compañía intenta presionar diciendo, oiga, yo tengo aquí esta cuantía, que es la que mi perito ha reconocido, si usted quiere cobrar, me tiene que firmar un finiquito de tal manera que posteriormente no va a poder reclamar nada más. Bueno, pues
En ese caso, el legislador dice, no, usted tiene que pagar el mínimo conocido, y si no, se van a generar intereses de demora. Bien, luego veremos eso. Y siguiente plazo, dice el legislador, hombre, usted tiene que pagar todo lo que considere que tiene que pagar, como máximo, a los 3 meses desde el siniestro, ¿vale? Aquí el plazo, el inicio del plazo, veis, es distinto. El primero son 40 desde la declaración del siniestro, aquí son 3 meses desde la declaración del siniestro. Y si no, usted pagará intereses moratorios. Por lo tanto, y paso a la siguiente transparencia, ¿vale? El hito, el procedimiento que hay que seguir es, se declara el siniestro, en primer lugar, ¿vale? Como veis aquí, voy a poner el puntero. Primero, se declara el siniestro, ¿vale? Y se proporciona información complementaria a la compañía aseguradora. Si es posible llegar a un arreglo amistoso, la compañía abona la cuantía, la compañía va a hacer la peritación, estamos de acuerdo con lo que se nos ofrece, se procede al pago, se firma el finiquito y ya está. Ahora, no hay posibilidad de llegar a un arreglo amistoso a los 40 días desde la declaración del siniestro, ha de abonarse el pago, aceptarse o rechazar el siniestro y pagar el mínimo conocido, y hasta los 3 meses para liquidar el siniestro definitivamente y pagar la totalidad. Bien, si no, artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, se impone un interés sancionador a la compañía aseguradora, ¿vale? Que va a incrementar el abono de la indemnización. Son los intereses que durante los 2 primeros años es el interés legal del dinero, a partir de ahí, incrementado, a partir de ahí se genera el interés del 20%, ¿vale? Son los intereses, como estaba comentando esta mañana con un corredor, es la mejor inversión que en este momento se puede tener. Es un pleito con una compañía aseguradora en un juzgado que vaya lento, porque no hay en este momento ningún sitio que te dé una rentabilidad del 20%, ¿vale? Pero a partir del segundo año. Bien. Y el resto de deberes de la compañía aseguradora es el de proporcionar información al tomador, ¿vale? Lo vimos en la clase anterior, el artículo 96 de la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras, ¿vale? Ha de informarse sobre quién es el asegurador, su forma jurídica, su autoridad de supervisión, etcétera. Tiene también el deber de entregar la póliza, tanto en el momento de la perfección del contrato como con posterioridad. Si el asegurado la perdiera, la compañía tiene el deber de entregársela nuevamente. Y en el caso de que se reduzca el riesgo, también existe un régimen que en la práctica tampoco yo he visto nunca que se aplique, el artículo 13, diciendo que se debe de reducir la prima. Bien, hasta aquí